En una nave espacial no existe una salida de emergencia sencilla. Si el aire desaparece, el fuego se extiende, o una pieza falla durante el lanzamiento, la tripulación depende por completo de una máquina cerrada. Eso ocurrió en Apolo 1, Soyuz 11 y Challenger. 3 vehículos distintos. 3 momentos diferentes de una misión. Y una misma pregunta. ¿Cómo terminaron convertidos en trampas, sistemas diseñados para mantener vivos a sus ocupantes? El 27 de enero de 1967, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee entraron en la cápsula de Apolo 1 para realizar una prueba en la plataforma de lanzamiento. No iban a despegar. El cohete no tenía combustible. Solo debían comprobar si la nave podía funcionar con su propia energía mientras permanecía conectada al suelo. La situación parecía controlada, pero los astronautas estaban encerrados en una cabina llena de oxígeno puro. A su alrededor había cables, redes, correas y materiales capaces de arder con facilidad. Y la escotilla no estaba diseñada para abrirse rápidamente desde dentro. El peligro no estaba debajo de ellos, ya estaba dentro de la nave. Grissom era el comandante y uno de los astronautas más experimentados de Estados Unidos. Había formado parte del primer grupo seleccionado por la NASA y fue el primer estadounidense en viajar 2 veces al espacio. White también tenía una misión histórica detrás. En 1965 se convirtió en el primer estadounidense que salió de una nave para caminar por el espacio. Chaffee era el único que todavía no había volado. Tenía 31 años y Apolo 1 debía ser su primera misión. Sus compañeros lo consideraban uno de los astronautas que mejor conocía los sistemas de la cápsula. La tripulación reunía a un veterano, un pionero y un debutante. Pero frente al diseño de aquella escotilla, la experiencia de los 3 encontraba el mismo límite. No podían salir con rapidez. Durante la prueba, la tripulación informó que había fuego dentro de la cabina. La investigación nunca pudo identificar con certeza dónde comenzó. La explicación más probable fue una chispa producida por algún cable o conexión dañada. Pero la chispa era solo el inicio. En una atmósfera de oxígeno puro, materiales que normalmente arderían con lentitud podían encenderse y propagar el fuego en segundos. Al mismo tiempo, el aumento de la presión empujaba contra una escotilla que abría hacia adentro. Para retirarla había que completar varios pasos. La tripulación no tuvo tiempo. Los equipos del exterior tampoco consiguieron abrirla con rapidez. Grissom, White y Chaffee murieron durante una prueba que ni siquiera se consideraba tan peligrosa como un lanzamiento real. Después del accidente, la NASA rediseñó gran parte de la cápsula. La nueva escotilla podía abrirse hacia afuera en pocos segundos. Se retiraron materiales inflamables, se protegieron mejor los cables y se modificó la mezcla de gases utilizada mientras la nave estaba en tierra. El programa Apolo volvió a volar. 2 años después, otros astronautas llegaron a la Luna en una cápsula modificada a partir de las lecciones de Apolo 1. Grissom, White y Chaffee nunca salieron de la plataforma. La siguiente tragedia sería casi el reverso. 3 hombres completarían una misión histórica. Regresarían dentro de una cápsula aparentemente intacta y, aún así, nadie respondería cuando los rescatistas abrieran la puerta. A finales del 29 de junio de 1971, una cápsula descendió sobre las llanuras de Kazajistán. El paracaídas se había abierto. La nave había aterrizado en la zona prevista. Desde fuera, Soyuz 11 parecía haber regresado sin problemas. Solo había una señal inquietante. Durante los últimos minutos, la tripulación había dejado de responder. Los equipos de recuperación llegaron en helicóptero y abrieron la escotilla. Dentro estaban Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víctor Patsayev. Los rescatistas intentaron auxiliarlos, pero los 3 habían muerto. La nave había regresado, su tripulación no. Soyuz 11 no había sido una misión cualquiera. Sus tripulantes se convirtieron en las primeras personas que vivieron dentro de una estación espacial. Salyut 1. Dobrovolsky era el comandante. Aquel era su primer viaje, y pocos días antes del lanzamiento, ni siquiera esperaba dirigir la misión. Él y sus compañeros formaban la tripulación de reserva, pero sustituyeron al equipo original después de una alarma médica.
Volkov era ingeniero y el único de los tres que ya había viajado al espacio. Su experiencia era clave para demostrar que los seres humanos podían trabajar durante semanas fuera de la Tierra. Patsayev también realizaba su primer vuelo. Operó un telescopio desde la estación y fue la primera persona que celebró su cumpleaños en el espacio. Durante más de 3 semanas, cultivaron plantas, estudiaron la reacción del cuerpo humano y enviaron transmisiones de televisión sobre su vida diaria. Habían batido el récord de duración de un vuelo tripulado de su época. Lo más difícil parecía haber terminado. Durante el regreso, Soyuz debía dividirse en varias secciones. La tripulación permanecía dentro de la única preparada para atravesar la atmósfera y aterrizar. En la separación, el golpe abrió antes de tiempo una pequeña válvula. Esa compuerta debía dejar entrar aire cuando la cápsula ya estuviera cerca del suelo. Pero Soyuz todavía se encontraba en el espacio. El aire comenzó a escapar. Soyuz 11 no explotó, no perdió el rumbo, no dejó de funcionar. Simplemente se quedó sin aire mientras continuaba volando. Existen indicios de que la tripulación intentó cerrar la válvula. Estaba en un lugar difícil de alcanzar, y hacerlo manualmente requería más tiempo del disponible. Los 3 cosmonautas viajaban sin trajes presurizados. Aquella versión de Soyuz solo tenía espacio para 3 personas si vestían ropa de vuelo normal. Los trajes disponibles ocupaban demasiado dentro de una cabina ya muy estrecha. Cuando el aire escapó, no existía una segunda barrera capaz de protegerlos. La nave, mientras tanto, siguió funcionando de manera automática. Entró en la atmósfera, desplegó el paracaídas y aterrizó suavemente. Desde tierra, nadie podía ver lo que estaba ocurriendo dentro. Los vuelos tripulados soviéticos fueron suspendidos. Soyuz fue modificada y las siguientes misiones transportaron temporalmente a 2 personas para dejar espacio a los trajes. Más adelante se diseñaron trajes más pequeños y las tripulaciones volvieron a ser de 3. Desde entonces, los ocupantes de Soyuz utilizan protección presurizada durante el lanzamiento y el regreso. La última tragedia sería mucho más pública. Millones de personas verían cómo Challenger se perdía apenas 73 segundos después del despegue. La mañana del 28 de enero de 1986, el transbordador esperaba en la plataforma de lanzamiento de Florida. Durante la noche, la temperatura había bajado tanto que se formó hielo alrededor de la estructura. Aún así, la cuenta regresiva continuó. A las 11:38 de la mañana, Challenger despegó con 7 personas a bordo. En escuelas de todo Estados Unidos, estudiantes seguían la transmisión porque una profesora debía dar clases desde el espacio. Durante el primer minuto, el vuelo pareció normal, pero 73 segundos después, Challenger se perdió frente a las cámaras. El accidente no comenzó con una avería enorme. Comenzó en una unión del cohete lateral derecho, donde unos pequeños aros de goma debían impedir que escaparan gases extremadamente calientes. Aquella mañana, el frío hizo que la goma reaccionara con demasiada lentitud. El comandante era Dick Scobie, antiguo mecánico de motores, piloto de pruebas y veterano de otra misión de Challenger. A su lado estaba Michael Smith, aviador de la Marina con miles de horas de vuelo, que realizaba su primer viaje al espacio. Judith Resnick era ingeniera eléctrica y una de las primeras mujeres estadounidenses que viajaron al espacio. Ronald McNair era físico y se había convertido en el segundo afroamericano en hacerlo. Para ambos, aquella era su segunda misión. Ellison Onizuka, ingeniero y piloto de pruebas nacido en Hawái, había sido el primer estadounidense de origen asiático en viajar al espacio. Gregory Jarvis era un ingeniero seleccionado para estudiar el comportamiento de ciertos materiales durante el vuelo. La séptima integrante era Krista McAuliffe, profesora de historia. Había sido seleccionada entre más de 11,000 docentes para participar en el programa Teacher in Space. Debía grabar lecciones y explicar a estudiantes de todo el país cómo era vivir y trabajar fuera de la Tierra. Por eso tantas escuelas seguían el lanzamiento. Pero Challenger no era únicamente la nave de la profesora. Dentro viajaban 7 personas con carreras, familias y proyectos distintos. Los ingenieros responsables de los cohetes laterales conocían el problema de los aros de goma.
Algunos habían mostrado daños en lanzamientos anteriores. También existían sospechas de que el frío podía empeorar su funcionamiento. La noche antes del despegue, varios ingenieros recomendaron retrasar la misión. No podían asegurar que ocurriría a una temperatura tan baja, porque nunca se había realizado un lanzamiento en condiciones similares. Pero ese era precisamente el problema. No había pruebas suficientes para afirmar que fuera seguro. Durante una reunión telefónica, la empresa que fabricaba los cohetes recomendó inicialmente no lanzar. Después de una discusión entre ingenieros y directivos, cambió su postura y autorizó el vuelo. La preocupación no desapareció, solo dejó de formar parte de la decisión final. Cuando Challenger despegó, los gases calientes comenzaron a escapar por una unión del cohete derecho. Al principio, restos de material quemado parecieron cerrar temporalmente la abertura, pero las fuerzas del ascenso volvieron a abrirla. La fuga alcanzó el gran tanque de combustible situado en el centro del vehículo. La estructura empezó a romperse mientras Challenger viajaba a gran velocidad. Una vez encendidos, los cohetes laterales no podían apagarse. La tripulación tampoco podía detener el ascenso. La decisión más importante de la misión ya se había tomado antes del despegue. Los vuelos del transbordador fueron suspendidos durante casi 3 años. La investigación concluyó que el accidente no se explicaba únicamente por los aros de goma. También existía un problema en la forma en que la NASA y sus contratistas comunicaban los riesgos y tomaban decisiones. Las uniones de los cohetes fueron rediseñadas. Se añadieron medidas de seguridad y se modificaron los procedimientos para evitar que las objeciones de los ingenieros quedaran ocultas o debilitadas antes de llegar a los responsables del lanzamiento. El programa del transbordador volvió a volar. Challenger y su tripulación, no. Apolo 1 demostró que una cápsula podía volverse mortal sin abandonar la Tierra. Soyuz 11 demostró que una nave podía aterrizar correctamente después de perder a sus ocupantes. Challenger reveló algo distinto. Una tragedia también puede comenzar cuando una advertencia conocida termina siendo tratada como un riesgo aceptable. Una escotilla que no podía abrirse a tiempo. Una válvula demasiado pequeña para parecer una amenaza. Unos aros de goma cuyo riesgo había sido discutido antes del lanzamiento. 3 fallos diferentes, unidos por la misma fragilidad. Cuando una nave es el único lugar donde se puede sobrevivir, cualquier detalle capaz de impedir una salida, conservar el aire o contener el fuego deja de ser pequeño. Y cuando una advertencia puede decidir si esa nave despega, ignorarla tampoco es un detalle.